Si hacemos memoria ya por del 2000, 2001, 2002, donde sobre todo en Argentina y en Latinoamérica no tenía tanto furor las redes sociales, empiezan a aparecer la cuestión de los blogs. Y para los que escribimos una literatura independiente, lejos de la metrópolis, lejos de Buenos Aires, lejos de las grandes capitales, la Internet fue un gran descubrimiento, porque nos permitió escribir, compartir lo que escribíamos y al mismo tiempo poder tener un rebote, es decir, poder interactuar con los lectores. Y eso le dio mucha difusión a un tipo de literatura, porque el problema con escribir en las redes sociales es que el lector de redes es un lector muy ansioso, muy apurado. Y además lo que puede llegar a leerse es efímero. Lo que ocurre en la red, lo que se lee en la red, termina, desaparece, dura muy poco. Entonces ese requisito de modo de leer la tecnología hizo que el microrrelato, la microficción, encontrara su lugar de comodidad en el blog. Y permitió, entre otros a mí y a otros autores argentinos, del interior sobre todo, poder mostrar y generar cierta difusión. Así se formó lo que después se llamó la generación blogger, a muchos grupos de autores argentinos sobre todo. También se dio una movida importante en Chile, en Perú, en México. Se interactuó mucho entre los escritores e incluso se formaron editoriales. Una de esas editoriales, por ejemplo, es Macedonia, que Macedonia me editó en el 2015 uno de mis libros, que yo también maté a un Terminator. Es un libro que también me ha dado muchas satisfacciones, porque yo me refiero a las satisfacciones cuando el libro, además de escribirse, de lograr terminar, cerrar la idea, poder concretarse, llega a manos de los lectores. Ese es digamos, el objetivo cumplido. Un libro es un libro en la medida que hay alguien que lo lee. Si no lo lee nadie, el libro ha sido un desperdicio, de tiempo sobre todo. Y es muy difícil encontrar los lectores. Yo tuve la suerte de que muchos de mis textos tuvieron muy buena cabida en el público lector joven. Entonces, desde los estudiantes universitarios hasta los estudiantes secundarios, muchos profes de lengua, muchos profes se animaron a llevar el libro a las clases y poder compartirlo. Entonces, esa satisfacción de que un libro sea leído por las nuevas generaciones, que ayude a formar lectores, me parecía muy importante y además muy interesante. Y ahora, bueno, surgía el desafío de un nuevo libro, sobre este libro que fue editado por la editorial Maten al Mensajero, que es una editorial de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, que lanza una colección, la colección Gong. Soy uno de los autores de esa colección, el único de Formosa. Hay autores una autora jujeña, Idilco Nasser, un autor misionero. Después hay autores de provincia de Buenos Aires. Es decir, hay un grupo de escritores que cultivamos la microficción. ¿Y qué es la microficción? Es un cuento muy corto. Es un relato breve. Es una historia que es contar una historia en muy pocas líneas. Hay muchísimas definiciones de lo que es una microficción, pero básicamente es eso. Es contar una historia sin demasiadas vueltas, en muy pocas palabras. Quiero compartir algo con ustedes a modo de ejemplo, un texto muy cortito. Yo utilizo mucho lo que se conoce como la intertextualidad para contar la historia. Por ejemplo, mientras esperaba al príncipe que la despertara, la bella durmiente soñaba que era una enana. Y la historia se termina ahí, porque es un microrrelato.
Y la idea del microrrelato es poder contar en muy pocas palabras, como decía, más que contar, sugerir, abrir la discusión, poder instalar una nueva lectura sobre algo que ya conoce el lector, hacer una relectura, como en este caso, la relectura de un clásico de la literatura infantil. Yo quiero compartir con ustedes algunos textos. Lo genial de la microficción es que al ser breve, entonces no cansa. También la microficción permite lo que se entiende como lectura seriada. La lectura seriada es generalmente el que lee microficción no lee un texto, sino que lee una serie de textos. Por eso la idea de un libro de microficción, en este en particular, no hay una historia, hay 50, 60 historias contadas en media página. Una de esas historias es esta: El corazón de Rogelio. A Rogelio Mendoza no le latía el corazón, o mejor dicho, le latía distinto. La mayor parte del tiempo su corazón susurraba una tonada parecida al lento transitar de un río. Pero había momentos en que cambiaba de música. Una vez, cuando lo asustó el fantasma de la vieja Azucena, el corazón le tamborileó desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. En la casa nadie pudo pegar un ojo por el sonido desacompasado que se le escapaba del pecho. O la vez aquella, cuando le robaron su bicicleta colorada, el corazón le estuvo rugiendo por 3 días y 3 noches. Ni los perros se le acercaban. Ocurrió una vez que se ganó la quiniela con el 47 a la cabeza. El corazón de Rogelio, de puro contento, trinaba como un pajarito, y era una fiesta verlo andar de un lado para otro. Los días de lluvia le chiflaba, y cuando se iba al río pitaba como la sirena de un barco. Ahora, cuando el vino lo entonaba, había que escuchar cómo el corazón de Rogelio te hablaba claro y sincero y te decía todas y cada una de las verdades de este mundo. La microficción tiene la posibilidad de, además de contar una historia, o por lo menos lo intenta, quedar haciendo ruido en la cabeza del lector, instalar preguntas, desacomodar. Ya el solo hecho de que algo contado tan breve pueda ser considerado un cuento, nos interpela, nos desacomoda. Otra historia. Pescadores. Wilfredo Honorio Espinosa y Ambrosio Rojas son pescadores de toda la vida. Nacieron a orillas del río Paraguay y lo conocen como nadie. Viven de la pesca, aman la pesca, no conciben la vida sin la pesca. Tienen una experticia comprobada sobre un sinnúmero de peces. Pasan gran parte de los días y de las noches en la canoa conversando y pescando. Son ellos también seres de agua y barro que deambulan el río. Esta noche, con el espinel, apenas algunos bagres y unas pirañas les han podido robar a las aguas turbias. Pero mientras recogen el mallón, sienten que suben a la canoa algo grande atrapado entre las redes. Apuntan sus linternas y alumbran. Ahí está, enredada en la malla de hilos, en el fondo de la canoa, una joven y hermosa sirena.
yace indefensa, sin más armas que su belleza mitológica, su larga cabellera, sus ojos verdes, sus labios gruesos y sus senos voluminosos, que atraen la mirada de los pescadores. Entonces, la mitológica mujer pez mira a los hombres y empieza a gemir. Luego una especie de canto lastimero envuelve a la noche silenciosa. El vaivén de la canoa repite el ritmo acompasado por el oleaje del río. Wilfredo y Ambrosio se miran en la oscuridad, acaso para confirmar la veracidad de lo que están viviendo. Pasan unas horas del extraño suceso, sentados alrededor del fuego, a la vera del Paraguay. Los dos hombres coinciden en sus conversaciones acerca de que la cola de la sirena no tiene nada de distinto a la de un sábalo, una corvina o un surubí, pero el resto, sobre todo la cabeza y las costillas, tienen un sabor único, incomparable, sin duda exquisito. Está decidido, de ahora en más, solo pescarán sirenas. Pescadores. Esa es otra historia de Julieta tiene un revólver. Este último libro es un libro de cuentos cortos, microficciones, microrelatos. Hay textos cortitos y textos más largos. La Bella Durmiente era enana. El príncipe era enano. La bruja era enana. El rey era enano. Los únicos altos en la historia eran los enanos. Lo único que no hay en este Edén son manzanas. Están prohibidas. Luego del Apocalipsis y de que todo volviera a empezar, ni Evangelina Morales ni Cástulo Adán González, bajo ninguna circunstancia, van a permitir que crezcan manzanas en el nuevo paraíso. Saben que el aroma de las manzanas atraería a las feroces yararás que se ocultan entre los escombros de la ciudad en ruinas. Lo que sí hay en este paraíso son mangos y guayabas. Crecen por doquier como una más de las plagas apocalípticas. Es sabido que su sabor es afrodisíaco. Así que Cástulo y Evangelina, que solo comen mangos y guayabas, andan todo el día prendiditos como garrapatas, atareados en asegurar la supervivencia de la especie. Las microficciones, como todos los cuentos y toda la literatura universal, necesita de la interacción con el lector. Necesita de que el lector termine de completar la historia. Por lo menos en mis textos yo juego mucho con el lenguaje, con el doble sentido, con la posibilidad de la segunda lectura o de la lectura entre líneas, lo que está sugerido, lo que está elidido, lo que está oculto, lo que no se dice. Se necesita para poder leer una microficción, leer lo que se dice, lo que está escrito, pero además leer aquello que no está escrito. Es una suerte de lectura de los silencios. Generalmente cuando, sobre todo los profes que hablan, cuando decimos a los chicos queremos que lean todo lo que está escrito y queremos que lo hagan bien. Cuando se lee literatura, se lee lo que está escrito,
pero más importante es poder leer aquello que no está escrito, poder leer los silencios, lo que se oculta, lo que está detrás, lo que está elidido, lo que está sugerido. Y para poder leer un buen cuento, una buena poesía o una buena novela, necesitamos de esa complicidad del lector que completa el sentido. Volver. Yo estaba de vuelta en el barrio, el lugar que me vio nacer. Volvía de pronto y sin aviso como me había ido. Volvía a las tardes interminables, al partido de los sábados, al sillón en la vereda, pero sobre todo volvía a Gabriela, a sus ojos negros, su cabello largo, sus caderas anchas. Volvía a la murallita de ladrillos del frente de su casa donde solía abrazarla, donde aprendí a decirle que la amaba cuando la tarde caía y cual pirata perseguido buscaba refugio bajo su falda. Volvía. ¿Para qué? Estaba seguro que después de 35 años, quién sabe por qué rumbos el oleaje de la vida la habría llevado a ella, al barrio, a los amigos. Yo conocí de las tiranías del tiempo en mi andar por el mundo y no había razón alguna para que esta fuera una excepción. Pero no. Allí, como en las tardes de antaño, cual pequeña lumbre que iluminaba la noche de mis recuerdos, recostada contra la murallita de ladrillos, la hija de puta me esperaba. Con su sonrisa inerte, su pollerita a cuadros y su cadenita de plata que le regalara la abuela cuando cumplió 15 años. No bastaron 35 años para erosionar su paciencia penelopesca. El tiempo apenas si le torció un poco la columna y le dibujó unos pliegues en el cuello y la cara. Ahí estaba, en el mismo lugar donde la había visto por última vez una fría noche de abril. De a ratos oteaba el horizonte infinito de la calle y cuando finalmente divisó mi figura arrimarse a paso lento con la bicicleta colorada al lado, levantó su mano diestra y saludó con esa pulcra timidez que la caracterizaba. «¿Volviste?», me dijo. Y como siempre, no entendí si aquello era una pregunta, una afirmación o un reproche. Al fin y al cabo, lo importante era que había vuelto al barrio, a mi lugar en el mundo y a los eternos brazos de Gabriela. Tomamos unos mates y comimos unas masitas. Aquella tarde de mi regreso entendí que nada había cambiado, que todo, muy a mi pesar, seguía como antes. Entonces empecé a dudar si acaso alguna vez me había ido. Una de las herramientas que utiliza, o por lo menos que intentamos poner en marcha cuando escribimos microficción, lo que así lo hacemos, es el humor. Quizás es la herramienta más difícil porque hacer humor, generar esa chispa, ese chiste, ese doble sentido, ese guiño que le hacemos al lector porque entendemos perfectamente lo que está diciendo detrás de lo que está diciendo, lo que no dice explícitamente. Entonces, cuando intentamos hacer o intentamos poner en juego esa segunda lectura que propicia el texto literario como cualquier otro texto, el humor es muy útil. También es muy útil la ironía, también lo es la metáfora o cualquier otro recurso que utilizan los textos literarios. Por eso la microficción se vale de estos recursos. La microficción es muy difícil definirla en ese sentido, porque a veces se parece tanto a una poesía, a veces se parece tanto a un chiste bien logrado, a un cuento muy corto. Todo recurso que valga para poder contar o generar una situación de lectura en muy poco tiempo, en muy poco espacio, con el efecto estético,
esperado. Cuando hablamos de leer literatura, hay un valor agregado que supera la lectura de cualquier otra cosa, que tiene que ver con la posibilidad de mirar al lenguaje como un arte. El escritor es ante todo un artista, crea una obra con palabras. Si el pintor lo hace con el cuadro, los colores, los pinceles, el escultor lo hace con el mármol o con la piedra o con la madera, el escritor hace arte o intenta hacerlo, intenta lograrlo con las palabras. El lenguaje es la principal herramienta que los escritores utilizamos para crear una obra. Obviamente a veces esa obra se completa con la otra mitad necesaria en la construcción de una obra de arte, que es la del lector. Sin el lector que se engancha, que lee ese guiño entre líneas, la obra está incompleta. Intercambiamos miradas durante toda la mañana. Ella puso sus ojos en mí y yo puse los míos en ella. Era un acuerdo tácito de anónimas soledades. Sus ojos vieron mi taza de café a medio terminar, la corbata desprendida, la marca reciente del anillo, la barba semicrecida y la vieja cicatriz en el mentón. Mis ojos, en cambio, vieron el jugo de naranja y el sándwich de verduras, el arete en la oreja izquierda y el piercing en el ombligo, las arañitas que escapaban más allá de las fronteras de la falda, las transparencias de la blusa y el rojo pálido en sus labios. Cuando se fue, mis ojos se fueron con ella. No pude hacer nada para evitarlo. Yo me quedé con los suyos. Tienen una mirada lejana, distante, profana. Al fin y al cabo, creo que salí ganando. Estos son algunos de los textos de Julieta tiene un revólver. Es un libro editado por Editorial Maten al Mensajero, en 2018, la colección Gong. Se consigue de varias maneras, a saber, uno comprándolo a la editorial, se puede comprar por internet, tienen su página en el Facebook, Maten al Mensajero, lo envían a distintos puntos del país, como sea, van a vender un libro. O si no, lo pueden comprar al autor acá presente, que tiene algunos ejemplares, así que a quienes les interese, después me piden el libro y acordamos. Mucha gente ya lo estuvo comprando. Pasó un fenómeno bastante interesante, porque yo utilizo mucho las redes para vender el libro. Los libros no lo van a encontrar en las librerías en particular, por una cuestión de costos nada más. Pero sí por las redes, y ha dado muchos buenos resultados, sobre todo porque permite el encuentro directo con el lector, el mano a mano con el lector. Y para quienes escribimos desde no hace mucho, es muy importante lo que el lector pueda decir sobre lo que uno escribe. A mí me pasó sobre todo en los blogs, me sirvió mucho para crecer sobre todo y aprender mucho del arte de escribir, porque ¿dónde se estudia para ser escritor? ¿Que seas profesor de lengua, de letras, te habilita para ser escritor? No. No hay una academia, no hay un título de escritor. El escritor es el que escribe, y es un arte y se aprende escribiendo. Entonces a mí me sirvió mucho los blogs porque recibía muchos comentarios en las entradas de los blogs. Los lectores me decían la posta. Si algo era bueno te lo dicen, y si es malo también te lo dicen. Entonces, ahora en el mano a mano con la venta de los libros, en el Facebook y demás, hay un encuentro muy interesante, muy ameno con los lectores. La gente colabora muchísimo, aprecia mucho la literatura hecha en Formosa. Mañana vamos a estar en una mesa de narrativa formoseña con Hugo Terán, Jorge Aponte, José Roldán y quien les habla, hablando justamente de mostrando muchas de las cosas que estamos haciendo los que escribimos en Formosa. Hacemos una literatura universal en Formosa, y los libros de autores formoseños
se leen en Formosa y se leen en Buenos Aires y se leen en otros países. Y eso me parece que está bueno y genera mucha satisfacción, y hay que poder contarlo, hay que poder decirlo, porque anima también a otros a poder escribir. Así que yo les agradezco este momento, este tiempo compartido, esta escucha atenta y esta posibilidad que me dan de compartir con ustedes lo que escribo y lo que me gusta. Muchas gracias. ¿Habilitamos preguntas o...? Consulta, preguntita, abierto. Hay un espacio para preguntas, tenemos la posibilidad de conversar. Si hay algo que quieran saber, que quieran saber. El precio de los libros se los cuento después en privado. No, está en la página del Face el precio, así que ahí lo pueden averiguar tranquilamente. ¿Alguna otra pregunta? Allá las chicas. ¿Son del Santa Isabel, chicas? ¿Sí? Por el uniforme y por la... ¿Quién más está? ¿Hay gente de bibliotecología también? ¿Sí? ¿Estudiantes de bibliotecología? ¿Y qué más? ¿Quién más? Allá hay una pregunta a la señorita. ¿Sí? ¿Tienen Facebook? No te escucho. ¿Tienen Facebook? Sí, tiene Facebook. Sí, ¿quién no tiene Facebook hoy? No, podés no tener DNI, pero Facebook vas a tener. Sí, me buscan en el Facebook como Sandro Centurión, y hay dos nomás. El otro que aparece es un muchacho que es periodista deportivo en Perú, así que ese no soy yo. Sandro Centurión en el Facebook. Ahí también, digo, las redes sociales ayudan a quienes escribimos del interior, nos ayuda a poder mostrar lo que escribimos, porque en el Facebook yo no solo publico, intento vender los libros, sino muchos textos inéditos los subo y pueden encontrarse con esos textos. Muchos de los textos de este libro y de otros libros están libres, o sea, se puede leer. ¿Mm? ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Yo quiero saber de qué parte de Formosa es usted. Yo ahora vivo acá en Formosa capital. ¿Sí? Al principio contaba que nací en el sur de la provincia, en Villa 213, ¿sí? Pero hice toda mi formación acá en Formosa capital. Trabajo en el Ministerio de Educación actualmente, soy profe de lengua y trabajo en el Ministerio de Educación en Educación Intercultural Bilingüe. Eso. Una consultita aquí. En la actividad allí realizada con el equipo de Interbilingüe, he visto que hay materiales que están publicando y hemos encontrado también algunas obras escritas directamente en lengua wichí. Entonces yo quería saber si eso se puede hacer la traducción o en paralelo, digamos, castellano o español y wichí, o toba, o com sería. Sí, bueno, yo en mi tarea dentro de lo que es el equipo técnico de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de Formosa, hay como varias líneas de trabajo. Uno tiene que ver con la capacitación docente, la asistencia técnica a las escuelas, y después hay una línea de producción de materiales didácticos en la que me toca también formar parte. He trabajado el año pasado, justamente en esta feria, presentábamos un libro que se llama Nuevas Literaturas Indígenas de Formosa, y es un libro que tiene textos producidos por autores indígenas en lenguas com, wichí, pilagá y en castellano, con cada texto con su traducción para que sea para que todos los podamos leer. Y me tocó participar en la producción de ese libro, es decir, acompañar a los autores y el trabajo de edición también como parte de mi tarea cotidiana. Así que por eso yo hoy cuando comenzábamos decía, en Formosa hay mucha más literatura de la que
uno puede suponer en una primera mirada. Cuando uno empieza a mirar un poquito más profundo se da cuenta de algunas cosas. Dos. Primero, que hay mucha gente que escribe, ¿sí? Entonces la literatura no tiene que ver solo con la publicación de alguna editorial importante o no importante de Buenos Aires o de otros lugares. Hay mucha gente que escribe y no publica. Hay mucha gente que escribe y lo hace de manera artesanal la publicación. Yo mis primeros libros lo imprimía con la compu y lo hacíamos con una editorial cartonera y poníamos en movimiento a los libros. Y lo seguiría haciendo hoy también. Me parece una manera muy interesante de hacerlo, porque además uno tiene la autonomía y la autoridad sobre los libros. Cuando el trabajo es compartido con una editorial, si bien es un trabajo profesional muy bonito y ayuda mucho a la difusión, pero se pierde algo del control sobre los textos y sobre lo que pasa con los libros. Esa es la desventaja porque ya hay una empresa detrás. Entonces cuando la publicación es más artesanal, más autónoma, uno es dueño todavía de esos libros y hace con ellos y distribuye y se mueve como quiere. Entonces hay mucha gente que lo hace de esa manera. Y hay mucha gente que publica en las redes y hay otros que no publican pero que escriben todos los días, que escriben en los medios de comunicación. Y después hay mucha literatura que no llega a los centros urbanos, hay mucha literatura en el interior y mucha literatura oral y mucho para recuperar de la tradición oral, sobre todo de los pueblos indígenas, de Formosa. Hay mucha y de muy buena calidad y que necesitamos tanto poder conocer, poder leer, porque más allá de leer una historia, es la posibilidad de leernos, de poder de leernos unos a otros. Y esa es la ventaja de poder leer a alguien que comparte en cierta medida el contexto en el que uno vive. Porque en la medida que uno se puede identificar o puede reconocer cosas de la cotidianidad de la vida de uno en el otro. Entonces es la posibilidad de leernos unos a otros y de escribir y discutir y pensar. Porque la literatura no es solo una historia. Detrás de cada historia hay una opinión. Hay una manera de ver el mundo que se transmite a través de una historia. La música también opina, dice, cuestiona, interpela, reprocha, reprueba, dice, tiene voz. Entonces la posibilidad de escribir y escribir algo es poder encontrarse con su propia voz. Y cuando leemos a alguien, a mí me pasan muchas cosas curiosas cuando le digo a alguien, cuando yo voy a las escuelas. Hace poco estuve en una escuela del circuito 5, estuve dando una charla en la escuela normal. Voy a muchas escuelas porque me invitan, porque profe, maestro me invitan, bueno, vamos a una charla con los chicos, sobre todo para la época de la maratón de lectura, el día del libro, y hacemos. Y entonces es todo un descubrimiento para los chicos saber que primero que hay un escritor, el escritor es una persona de carne y hueso y que está viva. Ese es el primer mito. Porque generalmente, sobre todo nosotros que venimos de otra escuela más tradicional, los escritores siempre eran próceres de cartón o de mármol, de bronce, y son gente que vivió en el siglo XVIII, XVII. Entonces es el primer desacomode. Pero ese está vivo y no es tan viejo. Yo no me considero un señor muy mayor, yo soy jovencito. Y el otro gran desacomode dice, no, pero ¿qué va a ser escritor si se vive en mi barrio? No puede ser escritor ese, no, miente nomás. ¿Qué va a hacer? Mirá si va a publicar un libro. Nos pasa eso. O sea, por eso digo que tenemos mucha necesidad y está bueno, y me parece, a mí tengo un montón de anécdotas en ese sentido, de poder leernos unos a otros, poder encontrarnos, porque podemos superar esas barreras, esas representaciones, de poder pensar siempre que el poder cultural o la definición de qué es cultura siempre es externa.
o siempre viene de la metrópoli, o siempre viene de las grandes ciudades, o siempre viene de otro lado. Y cuando el arte, la cultura, la literatura es un patrimonio de todos, y todos podemos hacerlo. No hay nada que impida hacerlo. Entonces no nos podemos privar. Así como no nos podemos privar de hacer y escuchar música clásica, de hacer y escuchar poesía, de hacer y escuchar, observar buenas obras de arte, pintura, música, todo lo que tenga que ver con el arte, pero la literatura también. Bien. ¿Preguntas? ¿Qué les inspiró a escribir? ¿Qué inspiró a escribir? Qué buena pregunta, porque hay un mito también que viene de hace mucho y que los escritores nos encargamos también de sostener este mito de que hay una especie de musa, una musa. Los griegos decían que el escritor era un mediador con los dioses. Entonces, el dios tal mandaba una musa que le decía al oído lo que tenía que escribir o lo que tenía que componer o lo que tenía que hacer. Entonces el arte era una especie de manifestación divina, que había una musa. Entonces también te sacaba la responsabilidad, no era yo el que hice, si salió mal era la musa el problema. Entonces de esa idea viene la idea de inspiración. Es como que entras en un estado de contacto y trascendental para producir, y ahí surgen las ideas mágicamente. En realidad no es así. Hay muchos otros mitos, como por ejemplo que el escritor escribe siempre encerrado. ¿Vieron en las películas? En las películas hay una imagen, cuando aparece un escritor en la película es la máquina de escribir vieja. La máquina de escribir vieja que encima pena anda. Un lugar lleno, cargado de libros, un escritorio y ahí con poca luz el escritor sufrido escribiendo, encerrado por horas. Puede ser que en algún momento pase eso, digo, en el momento capaz de concretizar, pero la mayor parte del tiempo, por lo menos a mí, yo me inscribo haciendo otra cosa. Yo me inspiro o se me ocurre una idea haciendo otra cosa. ¿Qué sé yo? Haciendo las cosas de la casa, jugando con mi hijo, hablando con un compañero, yendo en el colectivo, manejando, viendo la tele, mirando Los Simpson. Digo, la cuestión de pensar una idea, lo que pasa es que cuando uno cuando se dedica a esto, ya tiene la inspiración entrenada. ¿Qué quiere decir eso? Que vos ya estás alerta pensando en dónde puedo encontrar una historia. ¿Dónde hay una historia? A veces es una palabra que alguien dice, a veces es una imagen que uno ve, que capta. Pero la cabeza está entrenada para poder encontrar historias. Y eso se logra en la medida que uno va escribiendo. A veces siempre uno empieza a escribir es autorreferencial. Cuando empieza de chicos cuenta lo que a uno le pasa, lo que uno hace. ¿Sí? Entonces cuenta su vida, cuenta lo que le va pasando. Y después empezamos a contar las cosas que le pasan a otros, que a veces también coinciden con los que nos pasa a nosotros. Pero la inspiración, hay poco de inspiración, pero mucho de trabajo, porque para escribir algo interesante no alcanza con la inspiración, porque la inspiración te da la idea, es una imagen. Después hay que armarla, hay que escribirla. Y el escribir es un trabajo, es de oficio, es de intentar y jugar mucho con el lenguaje para poder encontrar cuál es la forma correcta o la más interesante de contar esa historia, porque cada historia tiene su manera de contar. Y en eso se va construyendo lo que el autor es su estilo de contar, su forma de contar, que no es la misma. Podemos, qué sé yo, Hugo Terán, Orlando Van Bredan, Humberto Haus, podemos hablar de lo mismo,
pero la forma en que la va a contar Orlando, la voy a contar yo, la va a contar Humberto, va a ser totalmente distinta. Podemos mirar lo mismo, pero lo hacemos de manera distinta. Por eso es que yo insisto en que es importante leernos, porque en la medida que leemos, vemos cómo el otro ve el mundo. ¿A qué le da importancia? ¿A qué mira? ¿Cómo mira? La literatura es mirada, cómo vemos lo que pasa, lo que nos pasa, lo que les pasa a los otros. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Los libros siempre tratan de demostrar algo o transmitir algo. No sé, ¿tú tratas de demostrar algo o transmitir algo en los libros que escribes, o particularmente en este último? Creo que las dos cosas. En algunos casos intento demostrar algunas cosas, trato de opinar con más fuerza, dar mi manera de entender algunas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con lo que pasa en el mundo y con lo que nos pasa a las personas. Y en otras es transmitir más sensaciones, más que conocimiento o más allá de la historia, es una sensación, una emoción. Por ejemplo, en el cuento de las sirenas y el pescador, hay un juego de jugar sobre las representaciones que tenemos todos sobre una determinada situación y sobre el valor que alguien le puede dar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la sirena, nos imaginamos algo bonito, ¿sí? Digo, nunca nos hubiera pasado que alguien se pudiera comer eso. Eso no pensado es lo que me interesa poner en la cabeza del lector, porque lo otro ya se sabe. Entonces lo desafío a pensar en algo que no se le había ocurrido. Lo desafío, pero siempre es un desafío y en eso se necesita mucho de la colaboración del lector. El lector generalmente de cuentos y de literatura es un lector muy activo, que participa mucho en la historia. Pero si el cuento te dice algo o que vos ya sabías, no te desacomoda, no te enoja o no te hace pensar, entonces capaz que esa historia no es para vos, es para otro. Pero el buen cuento te tiene que hacer emocionar o hacerte enojar, algo te tiene que producir. Sí, ¿otra pregunta? Yo recuerdo, yo lo dije hoy cuando nos saludamos, lo del rinoceronte bajo la mesa. A mí siempre me llama mucho la atención los títulos que pone a sus obras, porque uno dice, el título te lleva a imaginar otras cuestiones. Cuando yo me tomé el trabajo de empezar a mirar de qué se trataba, me gustó, como dicen los chicos, me gustó la onda que le dio. Ahora yo le pregunto, ¿qué lo animó a darle esa vuelta a esas historias que ya todos lo conocemos como clásicos? Sí, tiene un tinte, un sello particular, pero ¿qué lo animó a hacer eso? Bien, por un lado la cuestión de los títulos, sí, hay dos cosas. A mí me divierte mucho. Yo cuando escribo la paso muy bien. Primero que nada, a mí me encanta escribir, entonces yo trato de escribir y me entusiasma hacerlo, entonces me divierto. E intento que el lector también, cuando lea, se divierta, o sea, por lo menos la pase bien, no sé, genere algo, pase algo. Y el libro empieza desde el título. El título no es casual. Yo me acuerdo, yo también maté a un Terminator. Es un título que intenta quedarse en la cabeza. Es muy difícil después olvidarse de eso. Y eso también ayuda a que el libro se pueda vender. Pero más allá de la estrategia de marketing, yo también maté a un Terminator es uno de los cuentos del libro. No es uno de los cuentos del libro tiene, y hay una historia en la que hay el famoso personaje de Hollywood, de Arnold Schwarzenegger, llega a Formosa, hace su viaje en el tiempo y llega. ¿Y qué hubiera pasado si, o sea, la hipótesis que explora la historia es que hubiese pasado si teníamos un Terminator que bajara acá y lo atendiera alguno de los muchachos del suburbano? Y bueno, y ahí se cuenta la historia, lo que pasa. Lo que yo imagino, es una hipótesis fantástica, obviamente, porque es un cuento fantástico. Es un cuento fantástico. Y entonces el título
Pero también el yo también puedo. Yo también puedo matar a un Terminator, en el sentido fantástico de la historia y en el sentido de posibilidad de hacer cosas que se hacen en otros lugares. ¿Por qué solo en Hollywood? ¿Por qué solo Schwarzenegger? Entonces la posibilidad de yo también puedo y poder transmitirla y hacerla parte del lector en ese yo también puedo. Entonces ese era el desafío, por lo menos el contrato inicial de la historia. En Julieta tiene un revólver también hay un título sugerente. También es el título de uno de los cuentos. Pero este es un cuento, muchos de los relatos son, algunos son fantásticos, pero otros son policiales. Entonces hay historias, hay cuentos un poquito más largos y hay microrelatos. Pero también desafía. Y en este caso hay muchas historias vinculadas a la cuestión de género, a la cuestión de la mujer, y a la posibilidad de interpelarnos todos en cómo vemos la cuestión de género, la cuestión de diversidad sexual también. Entonces todos los títulos apuntan a eso, a poder desafiar una lectura y esconden un mensaje oculto que el lector más avesado en la microficción lo va a ir descubriendo. Después lo otro que tiene que ver con la intertextualidad, yo decía hoy que es un recurso habitual de la microficción. La intertextualidad es poder tomar algunos textos conocidos, porque además la ventaja es que como el lector, ya digo, la historia de Blancanieves o de la Bella Durmiente, la conoce el que lee, o yo supongo que la conoce, parto de ese supuesto, entonces gano tiempo. Entonces ya hablamos de algo en concreto. Y después es un giro, lo que se conoce como una vuelta de tuerca sobre una historia conocida. Es hacer una relectura de los clásicos. Hay dos grandes fuentes de información para quienes creamos historias. Una es la vida. ¿De dónde salen las historias? De la vida. No hay otro lugar. Y la otra gran fuente de alimentación es la literatura misma, que es la vida que otros contaron. Es la vida registrada en los libros y es parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces, poder jugar con esas dos cosas, porque además el lector que ya conoce esas historias las va a entender y poder hacer la relectura. Hay mucha intertextualidad sobre los clásicos infantiles, sobre las lecturas de la Biblia, por ejemplo. Hay muchísimas relecturas. Hay un de Rinoceronte bajo la mesa, uno de los cuentos que por ahí más mencionan es que dice, hablan Adán y Eva, y Eva le dice, Adán, estoy embarazada. Y Adán la mira y le dice, ¿estás segura, Eva? ¿Es mío? Para pensar, ¿no? Para pensar. Entonces esos juegos de intertextualidad son propios del género. Hay muchas historias, muchos autores que utilizan. No es o sea, yo utilizo ese recurso, pero no lo inventé yo. La intertextualidad existe desde hace bastante y se encuentra en muchas obras de la literatura universal. Pero sí que es muy versátil y muy práctico para las microficciones. ¿Otra pregunta? Sí. Porque yo en particular es la primera vez que escucho como lector que sí, se lee por ahí. En realidad hace mucho que hay microficciones, capaz que con otro nombre. Pero como estilo, sí, no sí que se dio un boom, desde el 2000 para acá hay un boom en Latinoamérica. Pero por ejemplo, Borges y Bioy Casares hacen una compilación de cuentos breves y extraordinarios. Y los textos que se compilan en ese libro son microrelatos y microficciones. Capaz que no con ese nombre. Pero sí, del 2000 para acá han tenido mucha trascendencia a nivel de Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica y en España. Si ustedes ponen microrelato, microficción en el Google, es impresionante la cantidad de páginas y autores que utilizan el género. Cuando fui a investigar de dónde salían los microrelatos y todo lo demás y busqué argentinos, Ana María Shua.
es una autora muy conocida y muy reconocida en el exterior, y no así en Argentina. Sí, Ana María Yúa es una de las autoras con muchos libros de microficción, también tiene novelas y demás. Luisa Valenzuela, por ejemplo. Luisa Valenzuela fue la persona encargada de abrir la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires el año pasado. Entonces, hay mucha gente que escribe, ¿sí? La microficción es un género muy versátil, no es digo, la literatura, los géneros son posteriores a la creación, los géneros son una construcción después convencional de la crítica literaria. El que escribe, yo cuando escribo algo no pienso voy a hacer una microficción o voy a contar un cuento, no, yo escribo algo, necesito contar algo, necesito decir algo. Cuando lo terminé me doy cuenta que lo que escribí o es una poesía o es un cuento o es una microficción, es un trabajo posterior, porque es un trabajo después de darse cuenta de ver esto este producto dónde encaja en los moldes que la sociedad o que la crítica literaria conviene. Y la microficción tiene la capacidad de no encajar en muchos moldes, porque no es un cuento, no es una poesía, entonces es algo aparte. Y como hay muchos aparte, entonces ya se constituyen en un nuevo género. Por eso es interesante. Pero generalmente cuando uno escribe no piensa mucho en estas cuestiones. Escribe directamente la historia, que es lo más importante. Sí. Sí, por la crítica literaria hoy es considerado un género literario. Por eso hay mucha producción académica, hay muchos estudios hechos en torno a la cuestión de teorías literarias en torno a la microficción. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos? Bueno, mil gracias por No, tu gracias a participación, por toda esta exposición de los trabajos, y muy rica sobre todo para nosotros que estamos interesados siempre en conocer más sobre la literatura y las obras de nuestros escritores. Muchas gracias. Gracias a todos.